La palabra del Señor dice, aceptar a Cristo o creer en Cristo. Para aceptar yo tengo que tener hechos tangibles, ver evidencias. Entonces yo calculo y veo si acepto o no. En cambio, para creer no tenemos opción. Para creer hay que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, para creer no tenemos opción. No sabemos lo que hay detrás. Así que, sin ver, tenemos que tener la certeza y la convicción de que lo que estamos esperando o lo que vamos a recibir o lo que Cristo nos ofreció, la vida eterna por medio de su muerte y resurrección, es real, sin tener necesidad de ver, sino creerlo con toda la certeza y convicción que es igual a fe. Pero veamos conforme a las palabras de Dios. Personas que aceptaron a Cristo, lo aceptaban porque era el Hijo de Dios, por los panes y los peces, pero no le creían. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Juan capítulo 6 del 25 al 31. Esta es la mayor prueba que nuestro Señor Jesucristo nos da en esta lectura de Juan 6:26, de que muchas personas solo siguen a Cristo o seguían a Cristo en ese entonces por el beneficio económico que Cristo les dio de los panes y los peces. Yo le invito a leer el capítulo 6 completo del libro de Juan, dándonos la palabra de Dios a entender que aceptar a Cristo no es lo mismo que creerle. En el verso 26, ellos dicen, ¿qué señal haces tú para que te veamos y te creamos? Confirmándonos nuevamente la palabra del Señor, que ellos hayan aceptado a Cristo, no quiere decir que le creían, porque ellos simplemente buscaban el beneficio de los panes y los peces. Pero ellos decían, ¿qué milagros hace, qué obras hace para que te creamos? Porque ellos aceptaban a Cristo porque era un profeta, porque hacía milagros, porque libertaba endemoniados, porque hacía milagros de comida, pero no le creían a la vida eterna que Él vino a darnos. Veamos por la palabra de Dios otro grupo de personas que aceptaron a Cristo, pero no le creyeron. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Hebreos capítulo 4, 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa, ¿a qué promesa se refiere? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan capítulo 2, verso 25. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. El escritor de los Hebreos le escribía a un grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos por sus compatriotas judíos. Ellos escucharon el evangelio, escucharon de la salvación, de la buena nueva, pero no les aprovechó porque no escucharon con fe. Por eso dice, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa, algunos parezcan no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Este grupo de personas también fueron personas que aceptaron a Cristo muy bien, pero no le creyeron, no tuvieron fe, no es lo mismo. Y ahora, el escritor de los Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar, porque por la puerta estrecha se entra por medio de la fe. Por eso dice,
a ellos también se les anunció la buena nueva como a nosotros, pero no les aprovechó por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron. Porque para entrar al reino de los cielos es con la fe, con la certeza, con la convicción de que Cristo nos dio vida eterna, pagó nuestros pecados y saldó la deuda ante el trono blanco, ante Dios el Padre. Teniendo la fe en Él, nosotros entramos por la puerta estrecha, se entra por medio de la fe. Por eso dice que a ellos se les anunció, pero no entraron. ¿Por qué? Porque fueron simpatizantes, aceptaron a Cristo, entendían de Cristo, pero no lo hicieron con fe. Por eso no entraron a esta salvación, a la promesa de la salvación de la vida eterna. No entraron porque no tuvieron fe. Y esto puede ser muy confuso para muchas personas hoy en día. ¿Cómo puede ser que muchas personas estando dentro de la iglesia, sirviendo fielmente a la iglesia, buscando a Dios todos los días en una iglesia, haciéndole fiel a su pastor, ayunando, orando, diezmando, cómo puede ser que no lleguen a lograr obtener la vida eterna? Pero la palabra del Señor nos enseña de que muchas personas han aceptado a Cristo, pero no le han creído de corazón. El Señor Jesucristo nos enseña claramente en su palabra que hay muchas personas que profesan ser creyentes, pero que en realidad no lo son. Para muchas personas esto es confuso porque ven a creyentes supuestos, ¿verdad?, que llegan a la iglesia, pasan mucho tiempo allí, a veces hacen cosas extraordinarias en la iglesia y luego se apartan. ¿Son creyentes que perdieron su salvación? O más bien debemos pensar que se trata de personas que nunca fueron creyentes. Me gusta mucho lo que dice este pastor. Dice una verdad tangible de que no todos los que están perseverando en la iglesia son creyentes. Ahora vamos a ver la exhortación que Pablo le da a la iglesia de Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Pablo les recordaba a estos hermanos el evangelio que él le predicó, el cual ellos oyeron, en el cual también perseveraban y por el cual también si ellos retenían la palabra que él les predicó, iban a ser salvos. Esta fue la condición que Pablo le puso. Si retenéis la palabra que os prediqué, sois salvos. O sea, si retenéis la palabra, si tenéis fe en este evangelio en el cual ustedes están perseverando, al Cristo que ustedes aceptaron, si ustedes no tienen fe en el evangelio de su resurrección y muerte por nuestros pecados, ustedes están perseverando y creyendo en vano. Este es el interlineal griego de Francisco La Cueva. Nos dice: y hago saber, os, hermanos, el evangelio que os prediqué, os, el cual también recibisteis, el cual también estáis en pie, mediante él también sois salvos, a la palabra que prediqué, si os asís, a no ser que en vano creísteis. Que aquí en el interlineal griego de Francisco La Cueva dice: si os asís, sois salvos. ¿Qué significa la palabra asís o asidos? La palabra asido en la Biblia, aunque no aparece explícitamente en la mayoría de las traducciones modernas, es una traducción antigua de la palabra griega ekein, que tiene un significado mucho más amplio que simplemente tener. En el contexto bíblico, asido se refiere a una relación profunda, una posesión que no es solo física, sino también espiritual. Un vínculo que va más allá de la simple tendencia. Esta palabra nos invita a explorar la naturaleza de la fe, la relación con Dios y la importancia de aferrarse a la verdad. O sea, el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia de Corintios: si ustedes no tienen fe, una fe genuina, ustedes, que yo les prediqué el evangelio, que están día a día perseverando en la iglesia, perseverando con los hermanos, si ustedes no tienen una fe genuina en el evangelio, que Cristo murió y resucitó por nuestro pecado y nos dio vida eterna, si esa fe no es genuina en su corazón, entonces ustedes están creyendo y perseverando en vano. En la Nueva Traducción Viviente nos da una interpretación más real del original griego. Ahora, amados hermanos, permítame recordarles las buenas noticias que ya les prediqué.
en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído en algo desde un principio, nunca fue cierto. Aunque las religiones digan que la salvación se pierde, llevando al creyente a dudar de Cristo y de la salvación que nos vino a ofrecer, el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros los gentiles que no solamente perseveremos en las congregaciones, sino que también tengamos fe en el mensaje redentor de Cristo Jesús, que le creamos con fe que Él nos dio vida eterna, que nosotros siempre seremos pecadores, que ese es el verdadero arrepentimiento, reconocer que somos pecadores y que Cristo Jesús nos dio vida eterna como el ladrón en la cruz, que cumplió con las dos demandas. Entonces, esta persona, el apóstol Pablo, le estaba exhortando que no solamente acepten a Cristo y se congreguen, porque las obras no salvan. Es bueno estar en una iglesia, perseverar, hacer las cosas que Dios quiere que nosotros demos testimonio para una vida moral y atraer a los amigos, a los inconversos al camino de Cristo. Pero no hacemos nada con solamente estar en una congregación, perseverando en las obras de la iglesia y no tenemos fe en la obra redentora de Cristo Jesús. No le creemos con fe a su salvación. No tenemos fe de que Él perdonó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, y que nos dio vida eterna y pagó nuestra deuda y rompió el acta de decretos, como dice la palabra del Señor. No hacemos nada. El apóstol Pablo le exhortó a la iglesia de Corintios que si hacían esto, estaban creyendo en vano. Esta traducción, Nueva Traducción Viviente, nos da a entender más claro qué fue lo que Pablo quiso decirle. Y le quiso decir que nada hacían perseverando si no tenían fe, si no tenían una fe genuina en la palabra, en la predicación del evangelio, iban a estar en vano perseverando, iban a creer en vano, porque el apóstol Pablo llama a creer en vano es creer solamente con la mente, pero no con el corazón, que es igual a fe. Y este conocimiento, esta forma de creer en griego se llama ginosko, conocimiento solamente con la mente y el intelecto, pero no con fe, no con el corazón. Espera la segunda parte. Síguenos en nuestras redes sociales, @JCLuzYVida.